Llena con tu presencia. Llévate la incredulidad, la duda, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mientras tu palabra es predicada, haz prodigios, haz milagros, haz señales a favor de tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Fuerte esas palmas para Dios. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. ¿Sabes? En el siglo XVI, apareció un hombre español, del país de España, Europa. Y fue uno de los primeros que de alguna manera creó lo que se denominan las minas terrestres. Si bien antiguamente se creaban situaciones similares que se escondían bajo la tierra, este hombre fue el que generó, digamos, el primer explosivo, por decirlo así, de ocultación. Y consistía en un poco de pólvora con un armazón de metal, muy rudimentario, muy sencillo. Y esto los ponían bajo la tierra. Y la intención de eso era estorbar al enemigo. La intención de eso es que cuando había guerra y venga el enemigo, encuentre un estorbo para poder llegar a su objetivo. Y los ponían en los caminos, en las encrucijadas y en los lugares más o menos estratégicos para que el ejército enemigo no pueda llegar. Luego se comenzó a perfeccionar este sistema de las famosas minas terrestres, a tal manera que en la Primera Guerra Mundial ya se utilizaban, básicamente casi todos los países utilizaban estos métodos y habían comenzado a crear diferentes tipos de minas. Estaban las minas terrestres antitanques, que lo hacían es detener un tanque. Los tanques tienen como una oruga, son varias ruedas rodeadas de un metal que se le llama oruga, y entonces lo que hacían era con esas minas destruir esas orugas para que no avancen. Pero luego, como todo el ser humano, cuando encuentra un arma, trata de mejorarla para generar más daño, y empezaron a crear las minas personales, aquellas que hacían una devastación total del cuerpo humano de las personas. Fue tanto el daño que se generó con esto y el estorbo que se generó con esto, que las Naciones Unidas están tratando de alguna manera de que no se utilicen más en la guerra, porque son muy lesivas, muy dañinas y generan grandes destrozos en el cuerpo de la persona que recibe un impacto de una mina terrestre. Y a pesar de que las Naciones Unidas y varios países firmaron tratados e hicieron un montón de convenios, no las pueden evitar, las siguen usando. La idea es estorbar al enemigo, la idea es destruir al enemigo. No importa el daño, no importa lo que sufra. Si alguna vez, bueno, ojalá nunca lo veas, pero yo, por ejemplo, en las guardias, cuando eran las famosas fiestas de Navidad y Año Nuevo en Argentina, años atrás, ahora está medio prohibido en casi toda la República Argentina, se utilizaba mucho la pirotecnia. Y yo, en mi especialidad como traumatólogo, que básicamente hacía guardias día por medio cuando estaba en el Hospital de La Plata, todas las Navidades y Años Nuevos recibíamos pacientes con daño por la pirotecnia. Y yo he visto pequeños petardos chiquititos, pero muy chiquititos, que le explotan en la mano y le abren la mano como si fuese una flor. No son cortes lineales como un cuchillo, no son orificios de bala que son orificios simétricos, redondeados, no, le abre la mano como un desgarro. Y a veces tú no sabes qué hacer con eso. Y me ha tocado agarrar manos que no existen libros de medicina que te digan cómo solucionar esto. Porque una cosa es suturar una herida lineal, ¿verdad? Y otra cosa es agarrar un brazo desmembrado. Y ahí uno tiene que hacer algo como bien se dice, artesanal. Y uno dice, bueno, vamos a tratar de salvar esto, salvar este colgajo, salvar este músculo, dependiendo cómo esté la función. Normalmente las secuelas eran terribles, gravísimas,
no podían mover más los dedos, no había manera de solucionar. Era como meter la mano en una picadora. Así. ¿Qué solución puede haber? Entonces trataron las Naciones Unidas de evitar esto. Y ellos decían, no, pero nosotros las queremos usar en la guerra porque de esa manera estorbamos a nuestro enemigo para que no pueda llegar al destino. Sí, pero en ese intento de estorbar a tu enemigo matas de manera sanguinaria a muchas personas. Pero no se pudo evitar, pastor, hasta el día de hoy tú viajas por Europa, e inclusive por ciertos lugares, y hay carteles que dicen, cuidado, campo minado. Tenga cuidado por donde camina, porque aquí puede pisar algo y sabe Dios lo que va a pasar. Aquí hace años atrás, muchos años atrás, cuando yo era chico, el ejército solía hacer prácticas bélicas en lo que se llama Río Chico. Ahora ya no hacen ahí. Y nosotros con mi hermano nos escapábamos y unos amigos para ir a buscar casquetes de municiones. Es más, yo en mi casa tengo una espoleta de mortero. O sea, no tengo la punta explosiva, pero sí tengo el resto que le sigue, que es un conducto cilíndrico longitudinal con alitas. ¿Sí? Y lo tengo ahí de recuerdo. Pero así hay personas que han encontrado granadas o minas, esto como le llaman terrestre. Pedro Navarro se llama el hombre que creó esto, el español. Claro, ahora él está muerto, pero los seres humanos hicieron una intensificación de esto y lo fueron mejorando, de tal manera que dijeron, bueno, no podemos evitar el estorbo de esto, no podemos evitarlo, así que vamos a tener que crear tecnología para detectarlo, porque si no genera gran daño. Y entonces empezaron a crear diferentes tipos de tecnología. Lo primero que aparece es el detector de metales. E iban los soldados con ese detector. Pero a medida que mejoraban estas minas terrestres, algunas las hacían sin metal, para que no la pueda detectar el detector de metales y producir daño. Entonces los ejércitos y las naciones tuvieron que crear un sinfín de estrategias y un sinfín de armamento tecnológico para poder contrarrestar las minas terrestres. Hasta el punto que ahora hay drones con cámaras infrarrojas, con cámaras para la acústica de la tierra, hay GPS de tierra y ahora están utilizando la inteligencia artificial para poder detectar esto, porque es un gran estorbo para los ejércitos. Y cuando tienen que avanzar a un lugar no saben qué es lo que le va a ocurrir. Y en las guerrillas que ocurren en el oriente es constante el tipo de mina casera para destruir. En definitiva, son elementos de guerra que generan un gran estorbo y un gran daño y le quitan la vida a muchas personas. En el mundo de la fe existe algo similar, y en el mundo de la fe también está el estorbo. También está creada la situación para que tú no puedas llegar a tu destino. Un ejército quiere ir a conquistar una ciudad, una capital, un lugar, punto. Quiere una tierra que considera que le pertenece. Nosotros también tenemos algo que nos pertenece. Nos pertenece el reino de los cielos. Nos pertenece la tierra prometida. Nos pertenece llegar a la salvación. Nos pertenece entrar al paraíso, al cielo. Ese es nuestro destino. Y tenemos un camino. Y la Biblia lo es muy claro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otro camino. Ah, no, pastor, pero yo voy por la vuelta. No hay otro camino. En la Biblia, el único camino es Jesús. Es el único que murió en la cruz por ti y derramó su sangre siendo inocente y obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Él es nuestro camino. Ahora, en el camino de Cristo vamos a tener estorbos. Ayer hablamos de los espinos, hoy vamos a hablar de los estorbos. Van a aparecer estorbos en nuestra vida y los vamos a tener que detectar, porque ese estorbo puede ser un daño muy grande, porque ese estorbo puede directamente eliminar tu camino hacia la tierra prometida, hacia la fe. Dice que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía un plan, y el plan era llegar a la tierra prometida, y tenían que cruzar no menos que el Mar Rojo
cruzar el desierto de Sinaí para luego cruzar un río llamado Jordán y obtener la tierra prometida. Eso era tiempo, eso era esfuerzo, eso era un camino a seguir, como nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que nacer, tenemos que reproducirnos o no, tenemos que desarrollarnos, eso sin lugar a duda, tenemos que vivir esta vida, tenemos que cuidarnos en esta vida, y allí adelante nos espera no un arroyo, sino la línea de la muerte, y de ahí pasar al reino de los cielos. Y ese es el camino de los mortales, y ninguno tiene otro camino diferente. Ninguno aquí es eterno, ninguno tiene otra fisiología y anatomía más que llegar a la línea final, que la hace el electrocardiograma cuando hace tit y listo, se terminó, no hay más latido, y de ahí a la presencia de Dios, para que Dios te juzgue, a fin de que te quedes con Él, o a un lugar de tormento según tus conductas, según tu fe, según tu vida. Nosotros tenemos un camino, y en el camino el enemigo va a poner estorbos. Y ahora vamos a ver los estorbos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel salió y en el camino tuvieron un montón de estorbos. Ejércitos que vinieron a atacarlos por la retaguardia. Situaciones en donde su fe fue debilitada a causa de la incredulidad. Y les voy a enumerar algunas cuestiones. Ni bien ellos salen, tienen un gran estorbo, que es que un ejército los viene a perseguir. Luego que cruzan el Mar Rojo, tienen otros grandes estorbos, porque aparece la incredulidad, porque tenían hambre y sed y no sabían de dónde sacar comida y de dónde sacar bebida. Y sobrevino la incredulidad en el corazón de ellos, un gran estorbo. Y luego vino la amargura, otro gran estorbo en el corazón de las personas, las raíces de amargura. Cuenta la Escritura que a medida que iban avanzando, se encontraban con diferentes problemáticas, que lo único que hacían era estorbarlos para que no puedan llegar a la tierra prometida. Formaban parte de la vida, algunas permitidas por Dios, otras generadas por sus conductas y otras no menos que por el mismo Satanás. Pero había que sortear todos los estorbos, ¿verdad? La incredulidad había que vencerla con fe. El desánimo había que vencerlo con actitud, con voluntad, con deseo, con pasión. La falta de recursos había que crearla trayendo recursos. Y Dios le enseñaba a su pueblo a ir venciendo un estorbo atrás del otro, sacándolo de lado para poder llegar a la tierra prometida. Muchos murieron en el camino, no lo lograron. No tuvieron la fuerza, no tuvieron la fe para poder llegar a donde tenían que llegar. Cuenta la Escritura que estaba el profeta Daniel, uno de los profetas más importantes que se mencionan en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y dice que el profeta Daniel en un momento estaba orando en un río, el río Quebar, y él se encontraba en tristeza de corazón, pues oraba por su pueblo y su pueblo estaba cautivo. Su pueblo estaba cautivo por una nación, por un imperio. Y dice que mientras él oraba estaba con otros alrededor y de repente se le apareció una figura celestial. Tuvo una manifestación espiritual muy importante. Dice que apareció un ser alrededor de él, junto a él, que no era un ser terrenal y ni tenía las características, ni la fisiología, ni la anatomía de un ser terrenal. Pues habla de ese ser como resplandeciente, con ojos como bruñidos, como los pies bruñidos, como algo impactante, como un ser celestial. Y dice que a causa de esto, a los compañeros que estaban alrededor les sobrevino un temor grandísimo a esa visión. Mas él dice que cayó postrado de rodillas y bajó su cabeza en respeto y en temor. Y se quedó sin fuerzas. Lo atemorizó la visión, pues él entendía que no era algo de esta tierra. ¿Verdad? ¿Verdad que cuando pasan cosas que no entendemos, la gente se asusta? La gente le tiene miedo a esas cosas. Cuando la gente escucha ruidos en la noche o dice, vi una sombra y pasan cosas así, la gente se aterra. Aún los más valientes, Aún los más valientes.
Ve un día a pararte ahí frente al cementerio, a ver por dónde va la gente. Y todos van por la cuadra por las dudas, pastor. Todos van por la otra cuadra. No vaya a ser. Yo trabajé haciendo autopsias, hacíamos las autopsias en los cementerios. Y a veces los policías salían llorando, policías con armas, con la 9 milímetros, diciendo no quiero trabajar más aquí, porque a la noche escucho ruidos, a la noche pasan cosas. Y a veces entra gente que excava las tumbas para robar cosas. O van los brujos a hacer trabajos con tierra de cementerio y todas esas pavadas que ellos hacen. Pero se aterran, tienen miedo, porque no entienden lo sobrenatural. Les sobreviene pavor. A veces estamos orando aquí y la presencia de Dios desciende como con calor, con fuego, y la gente se asusta a veces. Bueno, dice que los compañeros de Daniel se aterraron y salieron todos corriendo. Pero este se quedó. Y dice que apareció otro ser que lo fortaleció. Y este ser le habla y dice, ¿sabes qué? Yo he venido a causa de tu oración. Tú estás orando a Dios por tu pueblo, día, mañana y tarde, y yo vine por eso. Pero ¿sabes qué? Fui estorbado, dice este ángel. Fui estorbado. ¿Cómo tú vas a ser estorbado? Tú eres un ser celestial. Sí, dice, fui estorbado por el príncipe de Persia, pero llegué a causa de tu oración. Y vino Miguel, el arcángel Miguel, a ayudarme en este combate. Pero tuve un estorbo. Pero ya lo vencimos y estamos aquí. Y vine, Daniel, a declararte lo que va a pasar. Porque ahora yo vuelvo a Persia, le dice este ser. Y está hablando de seres espirituales, ¿verdad? Está hablando de quien gobernaba. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, contra demonios, huestes. Y dice, yo ahora vuelvo a Persia, pero viene el príncipe de Grecia, otro demonio más, y tengo que pelear a favor de los hijos de Dios, porque la Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen a Dios. Pero tuve un estorbo y lo tuve que sacar, tuve que eliminar ese estorbo. Y Daniel entendió que a veces aparecen estorbos en nuestra vida. Y a veces esos estorbos lo que buscan es que tú pierdas tu fe, que tú pierdas tu esperanza. Mira lo que dice aquí, no es la palabra que vamos a leer, pero la voy a leer. Dice, Jesús anuncia su muerte. Estoy en Mateo capítulo 16, no la busque usted, yo la leo. Versículo 21. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿saben qué? Yo tengo que ir a Jerusalén y no voy a ir a predicar, voy a ir a confrontarme con los religiosos, con los incrédulos, con los gentiles, con los que no quieren tener a Dios y no quieren tener nada conmigo, con aquellos que odian la fe, y ellos me van a matar. Y yo al tercer día voy a resucitar. Ya no era una cuestión alegórica, ni simbólica, ni parábola, ni una alegoría. Era directamente, Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, yo voy a Jerusalén y ahí me van a entregar. Ahí me van a crucificar. Pero sí tiene que ser, ¿verdad? Ese era el objetivo. Morir por nosotros. Morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras abominaciones, por nuestras maldades. A fin de hoy encontrar el perdón a través de Él. Dice así, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Vino Pedro con todo su buen corazón y dijo, no, tú no mereces ir a la cruz. Claro que no lo merecía. Tú eres un buen hombre. Tú no puedes ir a la cruz. Porque si tú vas a la cruz y tú eres justo, a la cruz tienen que ir los injustos. A la cruz tienen que ir los pecadores, los malos, pastor. Ahí ellos
no Jesús. Mira lo que le dice Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres estorbo, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate la cara de Pedro. Dijo: eres un estorbo, eres un tropiezo para mí ahora. Pero si yo estoy abrogando para que tú no vayas a la cruz. Pero Jesús vio que la idea de Pedro era un estorbo, era un tropiezo para el objetivo que él tenía. Si Jesús no iba a la cruz, ninguno de los que estamos hoy aquí íbamos a alcanzar la salvación. No existiría esta Biblia que tenemos hoy. No existiría esta iglesia. No habría hermanos, ni hermanas, ni pastores, ni nada. Pues hubiese sido un fracaso. Y hubiese ganado el pecado y la muerte. Pedro no se dio cuenta. Simplemente fue un instrumento del momento. Fue una pasión humana. Fue un deseo de su corazón. Quizás ni con maldad lo hizo. Pero detrás de eso no estaba no menos que Satanás. Cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, no se lo dijo a Pedro, sino al pensamiento que él albergó en su mente. Y a veces los tropiezos vienen así, son pensamientos, son ideas. Y a veces viene el pensamiento del adulterio, a veces viene el pensamiento del pecado, a veces viene el pensamiento de la incredulidad, simplemente una idea. A veces viene la amargura y dice: bueno, ya se me va a pasar, una idea, el desánimo, bueno, ya se me va a pasar, una idea. Y detrás de esa idea no está menos que el mismo Satanás. Imagínate la cara de Pedro, ¿verdad? Debe haber quedado perplejo, atónito, diciendo: ¿qué me estás diciendo, Señor? Claro, a ti no es esa tu idea. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres un estorbo. Yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer. Y de eso quiero hablarte hoy, de los estorbos, de aquello que nos frena la fe. Y abre tu Biblia, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer solo un versículo nomás. Libro de Gálatas, capítulo 5, página 1348 de mi Biblia, Nuevo Testamento. Entre Segunda de Corintios y Efesios está el libro de Gálatas. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 7, dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vuelvo a leer: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Dice que los Gálatas habían sido predicados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les había enseñado la doctrina correcta y les había mostrado cómo servir y cómo buscar a Dios de todo corazón. Y dice que los Gálatas iban creciendo en fe, iban creciendo en esperanza, iban creciendo en conocimiento de la verdad y unidos como iglesia. Gálatas es una localidad, Galicia, era un lugar donde había una iglesia ya creada por los discípulos. En este caso la estaba presidiendo el apóstol Pablo. Y él les había dado los rudimentos necesarios y luego la información necesaria para crecer en la fe. Pero en algún momento, estos hombres y mujeres de esta iglesia, de este lugar, dice que corrían bien, que corrían con fe, con esperanza, que la palabra de Dios era el centro de su vida. Pero en un momento comenzaron a desviarse, comenzaron a irse del plan. Y dice que Pablo dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó
para no obedecer a la verdad? ¿Quién los desvió? ¿Quién los sacó del camino? ¿Quién te quitó del camino de la fe? ¿Quién te quitó del camino de la esperanza? Porque corrías bien, porque venían con fe, porque buscaban a Dios con todo el corazón, porque abandonaban el pecado, porque buscaban santificarse y separarse y apartarse para Dios. Pero luego dice que empezaron a entrar como otras doctrinas, como otros consejos, y empezó a entrar la religión, y querían que los hermanos de Gálatas sean como los judíos, así, con todas sus tradiciones y sus fiestas y su circuncisión y todo. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién los estorbó? ¿Quién los quitó de la verdad? Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese será tu corazón. Quiere quitarte de la fe y de la esperanza. Pondrá estorbo tras estorbo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Satanás le puso un estorbo atrás del otro. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y el diablo empezó a tentarlo, a ponerle trabas, tropiezos. Y le dijo, tienes hambre, ¿verdad? Porque llevas 40 días de ayuno, sin comer y sin beber. Bueno, convierte las piedras en pan porque tú tienes el poder para hacer eso. Y comenzaron los estorbos. Pero Jesús tenía claro su plan. Y tenía una visión muy perfecta de lo que tenía que hacer. Y le contestó a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Claro que puedo convertir la piedra en pan si quisiese. Pero no solo vivo de eso, sino de la voluntad de mi Padre. Luego dice que lo llevó a un pináculo muy alto, allí, como si fuese a una terraza, y le dijo, tírate, muéstrame el poder que Dios tiene sobre ti. Tírate. Pues la Biblia dice que en el libro de Salmos, Dios mandará a sus ángeles sobre ti, para que tu pie no dé en tropiezo. Y Jesús se dio cuenta que Satanás lo quería estorbar. Que realmente lo que estaba buscando era sacarlo del foco del plan. Y dice que el Señor le dijo muy claro, y le rebatió con la misma palabra, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a buscar una tentación. Así a mí me pasó una vez una situación similar. Estaba en una farmacia, era la época del COVID, y fui a buscar unos antiinflamatorios, algo para tomar. Muchos de los hermanos nos habíamos contagiado, estábamos en una situación delicada, orábamos a Dios por sanidad, pero también hacíamos lo que había que hacer, ¿verdad? Porque algunos son un poco místicos y dicen, ay pastor, si usted es pastor y está cerca de Dios, ore. Y claro, con ese criterio entonces dejo la puerta del auto abierta, dejo la puerta de mi casa abierta y el gas prendido también, para que venga un ángel y lo cierre, ¿verdad? Claro, si tú tienes fe, deja tu billetera aquí abierta. Vete a tu casa y ven mañana. Ni los documentos vas a encontrar. ¿Entiendes? Hay cuestiones que son de la vida y Dios nos enseña a cuidarnos. Porque tú tengas fe, no saldrás desnudo aquí afuera, ¿no? Porque si no, cuando vengan los 20 grados bajo cero, bueno, sal desnudo afuera con 20 grados bajo cero. Y vas a quedar duro como bigote de ratón y de ahí a terapia. No vas a hacer una cosa así, ¿verdad? No, pastor, hace frío, nos tenemos que abrigar y cuidar. Hay que cuidar el templo del Espíritu, claro, exactamente. Bueno, yo estaba ahí en la cola de la farmacia, buscando un antiinflamatorio, y se acercó un hombre que un par de veces vino a la iglesia, nada más. Me dice, pastor, ¿qué hace usted aquí? Como cualquier mortal. Cuando hay humedad a veces me duele la rodilla, como cualquier mortal. A partir de los 50 empiezan esas cosas. Digo, también me voy a morir. Y él me miraba como diciendo, no, pero ¿por qué no ora a Dios que lo sane? Y él estaba conmigo en la cola, muy cara dura. Y le dije exactamente lo mismo. ¿Sabes qué, hermano? No vengas a ponerme estorbo a mi fe. A ver, si tú tienes tanta fe, le digo, subite al techo de la farmacia, orá a Dios y tirate de cabeza para que un ángel te ataje. Y ahí me quedó mirando el hermano y dijo,
discúlpeme, pastor, usted tiene razón. Fui un poco atrevido lo que dije. No, no fuiste atrevido. Le digo, es que no tenés conocimiento. Digo, vos pensás que a Jesús no se lo hicieron. Yo conozco una mujer, no aquí, en otra ciudad, que iba por todas las casas de las personas que tenían cáncer y le decía, diablo, sal de esa persona y ponme el cáncer a mí, que yo tengo fe. Y que sea libre esa persona. Murió de cáncer. ¿Tú crees que puedes jugar con el diablo? ¿Tú crees que puedes agarrar los estorbos del diablo y pararte frente a él, un ser angelical, un querubín protector, como dice la Biblia, descarriado, lleno de maldad, el primer homicida, y jugar a ver quién es más valiente? La Biblia dice que nosotros hemos vencido al diablo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Digo, no es así, varón. Digo, así no es. Y dice que Jesús le dijo al diablo, no voy a tentar a mi Padre. Yo sé lo que Él puede hacer. Luego le mostró todos los reinos y le dijo, adorame. Mira, aquí tenés los placeres de la tierra, todo lo que en el mundo podés disfrutar y gozar. Pero lo único que te pido es que te arrodilles ante mí. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y servirás, no a otro. Y Jesús comenzó a vencer los estorbos que Satanás le puso en el camino. Imagínate, después de esa tentación, después de los milagros que Jesús hacía, que eran impresionantes, sanidades, liberaciones, reconfortación del corazón de la gente, aún volvió a aparecer Satanás disfrazado de Pedro y le dijo, no vayas a la cruz, no es necesario, un hombre tan justo va a padecer, un hombre tan perfecto como tú tendrá que ir a la cruz. Pero Jesús tenía claro que todos los estorbos tenía que sacarlos de su camino, porque tenía que cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para con tu vida. Dios tiene una voluntad específica para ti, una voluntad colectiva para todos, y la voluntad colectiva es que seamos salvos y es que entremos al reino de los cielos. Pero esa salvación que es gratuita y condicionada, y esa entrada a los cielos que es gratuita pero condicionada a nuestra conducta, a nuestras obras, tenemos que cuidarla. Y el diablo pondrá estorbos y a veces usará al que menos tú te imagines. Imagínate, lo usó a Pedro. Pedro era uno de los discípulos más destacados de Jesús. En la Biblia, cuando tú lees el libro de Juan, Mateo, Lucas y Marcos, la mayoría de las situaciones, no sé si decir la palabra sobresaliente, pero la mayoría de las situaciones, así como importantes de Jesús, al lado de Jesús estaba Pedro, estaba Juan y Jacobo. Cuando Jesús camina sobre el mar, ¿quién es el que se tira a buscar a Jesús y camina junto con Jesús en el mar, aunque luego después se hunde? Pedro, pastor. Cuando Jesús decide hacer la transfiguración en un monte, que cambia su rostro y se aparece al lado de él Elías y Moisés, ¿quién estaba ahí? Pedro, pastor, con Juan y Jacobo. Cuando Jesús va caminando por Samaria y quieren quemar todos los discípulos, ¿quién estaba ahí? Juan y Jacobo. Ahí estaba Pedro. En los puntos más críticos de la Escritura, ahí estaba Pedro. Y el mismo Pedro fue el que Satanás usó como un estorbo. A veces el diablo utilizará al que tú más quieres, al que más aprecio le tienes, como un estorbo. Y tendrás que identificarlo y poder sacar ese estorbo para avanzar en la fe. Cuando yo me convertí a Cristo y lo empecé a buscar, los seres más amados de esta tierra que yo tenía hasta ese momento, venían y me decían, mirá, te queremos un montón. Y yo sabía que me querían un montón, pero
no te conviene ir tanto a la iglesia. Es como que te van a volver loco ahí. Así me decía. Está bien que vayas un poquito, andar un ratito, pero no te metas mucho, porque la gente que se mete mucho en la iglesia queda como, así me decía, como con problemas. Y yo tenía claro que eran estorbos, no ellos, eran mis seres queridos. Hoy están todos en la fe. Los amo con todo el corazón, me aman con todo su corazón, pero eran estorbos sus palabras. Pues no, el diablo sabía lo que Dios tenía por delante. Y a veces el trabajo es un estorbo. Y a veces las situaciones problemáticas son un estorbo. A veces la falta de ánimo y la amargura es un estorbo para que te puedas encontrar con Dios. El enojo, la ira, sale lleno de ira. Quieres arrodillarte a orar con Dios y no puedes. No puedes llegar a su presencia. Hay estorbos, hay cosas que te lo impiden. Dice la Biblia que Jacob iba de su casa a otra casa de una parentela en el medio del desierto, y en un momento pasa por un lugar llamado Betel y se queda dormido. Y dice que cuando él se queda dormido, sueña una escalera larga que va al cielo, cientos de miles de peldaños. Pero la escalera estaba limpia. En la escalera no había estorbos, había solo ángeles en el final y el trono de Dios. Y Dios diciéndole, así tendrás que llegar, con tu camino limpio, peldaño por peldaño. El peldaño representa un espacio y un tiempo. Llegarás al reino de los cielos caminando esta vida. Cada día que vivas es un peldaño. Y tendrás que sacar los estorbos que se metan ahí para poder llegar a la presencia de Dios. A veces yo salgo de aquí re bendecido y digo, bueno, ¿qué son? Las 11, me acuesto a las 12 re bendecido, y en esa hora mis hijos se encargan que se vaya toda la bendición. Tremendo. Salgo de aquí y le digo a mi señora, qué reunión, qué bueno, vamos a comer y nos vamos a dormir y nos llevamos el día de la bendición. Y el diablo los agarra a estos dos. Vio cómo son los niños. Y empieza. Y yo digo, ahí está. Ya empezaron los estorbos. No son ellos los estorbos. Son las ideas, los pensamientos que llegan. Porque mi pelea no es contra mis hijos, ni contra carne ni sangre. Pero tenemos que saber identificarlos y correrlos de nuestro camino. A veces tú te preparas para venir a la iglesia y llega la visita, ¿viste? Justo. Hola, te vine a visitar. Y no viene a predicar, te viene a chusmear sobre el vecino, el otro, el de la esquina, el de allá. Y vos decís, y ahí está el compromiso de la amistad. Y Dios diciéndote, ven a mi casa, porque mejor es un día en mis atrios que 1000 fuera de ellos. Y ahí está la lucha. ¿Y qué hiciste? Y me quedé con el estorbo, pastor. Nos tomamos unos mates bárbaros. Hablamos de todo el mundo, solucionamos el mundo, cambiamos la tierra y nos fuimos a dormir. ¿Verdad? A veces el estorbo puede ser laboral. Y a veces el estorbo más importante es tu corazón. La ira, la queja, la bronca, la queja continua de todo. Me quejo por esto, pastor, la calefacción estaba muy alta. Pastor, la apagaron antes de tiempo. Pastor, las luces de los micrófonos me encandilaban. Toda una queja. Si tienes tantos estorbos, ¿cómo? Hay hermanos que son así. ¿Cómo llegarás al peldaño que sigue? Porque el Señor le mostró a Jacob muchos peldaños y le dijo, mirá, Jacob. Y Jacob dijo, uy, está alta la cosa. Bueno, pero para llegar a la presencia de Dios, tenés que ver esta escalera. ¿Por qué no le mostró una escalera mecánica, pastor, como las que hay en otros países o en Argentina? Te paras en el escaloncito y te llevan nomás. No, esta no era mecánica. Esta había que subirla. Y en el medio no había nada, porque el camino tiene que ser limpio. Esa escalera representa tu vida, el tiempo en esta tierra. Algunos tienen una escalera muy corta. Van a llegar rápido con Dios.
Otros van a vivir muchos años y la escalera más larga. Pero allí arriba está el Señor. No sé cuántos peldaños tendrás. Y no sé cuántos peldaños te queden para llegar a Dios. Pero tienes que sacar todos los estorbos que haya en tu corazón. Ayer había que sacar los espinos, ahora hay que sacar los estorbos. Porque si no, no llegarás. El diablo te quitará. ¿Sabes cuál era la idea del estorbo? Dañar o desviar. Entonces cuando los soldados iban y decían, no, las minas dicen que aquí los desviaban del camino y les ponían las minas en tal lado que era a propósito, para que si tenían que tomar una ciudad que estaba en el norte, se tendrían que ir al oeste y de ahí al sur. Y los llevaban por el lado que ellos querían. Así hacía el diablo. Te pone un estorbo atrás del otro hasta que te saca del camino de Dios. Hasta que te saca de la presencia de Dios, hasta que te saca de la iglesia, hasta que te saca de tu lectura en la Biblia. Ahora lees cualquier cosa o no lees nada, peor de los casos, pero nunca la palabra de Dios. Te llenas de toda la información del mundo, pero no de la palabra de Dios. Mira los estorbos que se han creado. Y nosotros tenemos que ir detrás de esos estorbos. Hoy tenemos estorbos muy grandes, el TikTok, las famosas, este juego de imágenes constantes que duran segundos a través de Facebook y las redes sociales. Tenemos que meternos ahí. Tenemos que entrar los pastores ahí, a buscar personas que están ahí, atrapadas ahí. Horas enteras con el celular así, en su mano derecha o izquierda, horas enteras. No leen un libro. Ni por casualidad. Eso sí, conocen todas las historias, los chistes, las pavadas que hace la gente en esta tierra. Pero tú le preguntas, no sé, de la capital de... No tengo ni idea, pastor. Tú le dices, bueno, hábleme algo de neurociencia. No tengo ni idea, pastor. Pero el último TikTok lo conocen. Estorbos. La iglesia tiene que entrar ahí para sacar los estorbos. Y ahora tenemos que entrar nosotros con los famosos podcasts y todas estas, las redes sociales. Tenemos que entrar, no nos queda otra, porque han quedado atrapados miles de jóvenes ahí girando, adultos que cortaron las relaciones sociales con su pareja, con su familia, atrapados con eso. En el medio de la cena, del almuerzo, todo el día con eso, no hay comunicación. Estorbos para destruir la familia. Estorbos para destruir otra formación en tu corazón. Yo le puedo asegurar que si hoy agarro a la iglesia entera y le digo, hábleme del libro de Lucas, no tengo ni idea quién es Lucas, pero tenemos un hermano que hace el sonido que se llama Lucas. Ahora se conocen todos los TikTok, se conocen todas las páginas. ¿Entiendes? Los estorbos son sutiles, no se ven. Las minas eran terrestres, tú no las podías ver, eran indetectables. Así son los estorbos del diablo, para sacarte de la fe, para sacarte de la esperanza. Los jóvenes de hoy en día manejan todas las redes sociales, conocen todas las cosas que ocurren en cualquier país, bromas y cosas, pero no saben leer y escribir. No saben analizar un texto. No comprenden una oración. Y mira que la Biblia es uno de los textos literarios más complejos que existe sobre la faz de la tierra. La Biblia no es sencilla. La Biblia no es fácil de comprender. Requiere el Espíritu Santo, requiere dedicación, requiere sabiduría de Dios, requiere esfuerzo. No es un libro sencillo. Tú agarras los proverbios y a veces dices, ¿qué estoy leyendo, pastor? No tiene un lenguaje sencillo, porque fue escrito para aquellos que se esfuerzan, fue escrito para aquellos que quieren que sus ojos sean abiertos, fue escrito para aquellos que sacan los estorbos para encontrarse con Dios. Pero hoy hay muchos estorbos, ¿verdad? El materialismo. Y aparecerá un gran estorbo que es la maldad. Pues la Biblia dice que en los últimos tiempos aumentará la maldad en esta tierra. Y ya lo estamos viendo. ¿Se acuerdan la prédica de hace un fin de semana atrás? Que yo les dije que en nuestro país la gente era
el 90% robaba. ¿Y se acuerdan que les dije en la prédica que volcaba un camión y se robaban todo? Bueno, esa prédica fue el domingo. El lunes volcó un camión. Dejaron al chofer muerto en la cabina y le robaron todos los embutidos. Maldad. Maldad. O sea que la vida de ese hombre valía menos que un salamín. Así. Sí, pastor, esa es la verdad. Lo dejaron muerto ahí. Ninguno fue a ver si tenía signos vitales. Todo el mundo empezó a levantar los embutidos, jamones. La maldad. Y dice la Biblia que a causa de la maldad en la tierra, el corazón de muchos se enfriará. Ese será un gran estorbo. Y tendrás que combatir contra él. Y de esto se trata este mensaje. Vosotros corríais bien. Cuando tengas la fe de Cristo en tu corazón, cuando tengas la palabra de Dios en tu corazón, cuando la guardes, cuando la estudies, como cuando el Señor le dijo a Josué: Josué, ¿querés prosperar tu camino? Sí, claro, por supuesto. ¿Querés entrar a la tierra prometida? ¿Quién no quiere entrar a la tierra prometida? A la bendición. ¿Querés tomar toda esta tierra para tu pueblo? Claro que quiero eso. Bueno, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Guarda este libro de la ley todos los días de tu vida en tu corazón. Ah, pastor, a ver, empecemos de vuelta. ¿Cómo arranca la cosa? Esfuerzo. Vivimos en una sociedad en donde el lema es el menos esfuerzo posible. Así. Tú agarras a tu hijo de 17 años, lo llevas a tu almacén, a tu kiosco, y viene el Estado y dice: explotación infantil. Le estoy enseñando a trabajar al vago señor. No, explotación infantil. Él tiene que estar con la Play. Él tiene que estar haciendo esas cosas. Vivimos en una sociedad del menos esfuerzo, que va contra el plan de Dios. La Biblia dice que te esfuerces, que seas esforzado, que seas valiente, que no temas y que guardes este libro de la ley en tu corazón todos los días de tu vida y medites en él todos los días de tu vida, para que todo lo que emprendas te vaya. A ver, ustedes lo saben, ¿cómo te va a ir? ¿Alguno que lo haya leído, por favor? Te irá bien. Exactamente, te irá bien. Y yo siempre hago la pregunta en retrospectiva: ¿por qué te va mal? ¿Eres esforzado? ¿Eres valiente? ¿Guardas este libro de la ley en tu corazón? ¿Meditas en él? No, pastor, bueno, no te va a ir bien entonces. Porque si haces eso te irá bien y todo lo que emprendas prosperará. Y ahí algunos agarran y dicen: ah, sí, plata. No, habla de emprender en toda tu vida, lo emocional, lo mental. Pastor, quiero que Dios me abra la cabeza y me dé inteligencia. Bueno, lee la Biblia. Dice que Dios da sabiduría y sin medida. Tenemos que quitar todos los estorbos. Josué entendió y dijo: bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dijo: saca los ídolos. Saca todo el anatema, lo maldito, lo que no corresponde. Saca lo vil. Guarda el libro este libro, guardalo en tu corazón. No te apartes de él ni a diestra ni a siniestra. Entonces todo prosperará. Porque el que te lo dice no miente. Porque el que lo escribió no miente. Dios no es como los hombres. Él no miente. Y el que confía en él, dice la Biblia, jamás será avergonzado. Tenemos que empezar a sacar los estorbos. Lo que no te permita buscar a Dios. Todo lo que se ponga en tu camino que no te permita encontrarte con Dios. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la congregación, tienes que sacarlo. Porque va a evitar, porque te va a desviar. Y cuando el diablo te desvíe, te llevará para el rumbo que él quiera. Tú tienes un rumbo, pero él te llevará para donde quieras. Te contaré, no un misterio, y con esto voy a terminar, pero te voy a contar
algo muy interesante que quizás algunos saben. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en 7 días podía llegar a la tierra prometida en línea recta. En 7 días el pueblo podía haber salido del mundo y entrar a la tierra que Dios le prometió. Pero pastor, hasta donde yo tengo entendido fueron 40 años, sí. Fueron 40 años. Pero lo podían haber hecho en 7, ¿por qué 40? ¿Sabes por qué? Porque su corazón no estaba acorde a Dios y tenía que ser probado. Y se encontraron con un montón de estorbos que tenían que eliminar. Y 40 años de su vida les llevó eso. No pierdas tiempo. No pierdas tu juventud con estorbos que luego te vas a arrepentir. Sácalos de tu camino. Si el estorbo es la ira, pídele a Dios que te saque la ira. Si el estorbo es la amargura, dice la Biblia que la amargura es un gran estorbo. La raíz de amargura es un gran estorbo que no te va a permitir encontrarte con Dios. Una vez hablaba con una persona y dice, pastor, yo tenía un odio tan grande en mi corazón, que cuando quería arrodillarme a buscar a Dios, era imposible porque en mi mente venía deseos de homicidio, venían venganzas, tantas cosas que ni siquiera las iba a cumplir. Ni siquiera estaba la persona para que lo haga. Pero eso abundaba en mi corazón y un día me arrodillé y dije, esto es como una... No era como una piedra en el camino, era como una cima en el camino, como una montaña en el camino. Y le dije a Dios que me ayude a sacar esta montaña que estaba enfrente mío. Que yo sola no podía. Que necesitaba ayuda porque entendía que no podía llegar a la presencia de Dios. Entonces me propuse, pastor, congregarme. Y con dolor, con ira, con amargura, con un montón de cosas, y no fundadas por una cuestión de la mente, sino por situaciones de sufrimiento que viví realmente, que había vivido esta persona realmente. No es que estaba enloquecida, es que había sufrido mucho en esta vida, y la habían golpeado mucho en su corazón. Y dice, y así empecé, y dije, tengo que avanzar porque voy a morir. Va a ser una agonía. Voy a morir en angustia, en ira, en bronca. La vida me fue mala y la voy a terminar mal. Y ella comprendió a través de la palabra de Dios que tenía que encontrar otra manera. Y Dios le estaba diciendo que saque ese estorbo de su corazón. Y tú dirás, pero pastor, ¿sabe lo que tengo adelante yo? Tengo un abuso adelante mío. Tengo padres que me abandonaron adelante mío, ¿sí? Grandes estorbos. Pero yo tengo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que para Él nada es imposible. Y que si aún tu padre y tu madre te dejasen, con todo eso Él te va a sustentar. Tengo su palabra. Y me dice esta mujer, pastor, un día estaba orando. Y dice, yo no lo puedo explicar porque son experiencias personales. Le digo, no te preocupes, yo las he tenido también, cada uno las tiene. Y por eso se llaman experiencias personales, porque son de uno, no del otro. Y lo que uno vive no lo tiene por qué vivir el otro. Y quizás ni siquiera el otro lo viva. Y dice, pero yo estaba en mi pieza orando y de repente sentí como que me sacaban algo. Como que tenía un peso en el pecho, como, no sé, una pata de elefante que me oprimía, y de repente eso salió. Era como un peso. No puedo explicarlo. Me sentí como más liviana. Y entendí que Dios había venido a sanarme. Que se había cumplido la palabra cuando Jesús dice que fue a una sinagoga, abrió la Biblia, el Torá, o sea, el Pentateuco que ellos, y abrió el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón,
a darle vista a los ciegos. Y dice, yo sentí como eso, pastor. Y de ahí el más, me levanté al otro día, ya no tenía venganza en mi cabeza, ya no tenía el deseo de muerte de alguien en mi cabeza. Dios no me borró las memorias de lo que me pasó. No es que me olvidé de la gente, como que me reseteó o me borró la memoria. No es que me olvidé de la gente que me hizo daño. No es que se me fueron de la cabeza. Y que ya es como que alguien me borró la memoria, me hicieron un electroshock y no me acordaba nada. No, me acordaba de todo. Pero no sentía más esa angustia. No sentía más esa ira. No sentía más ese dolor. Y sí, me di cuenta que Dios había limpiado mi camino, pastor. Para que le sirva, para que le busque. No sé, no le puedo explicar. No tiene ni el valor de una casa, ni un auto, ni nada lo que Dios sacó de mi corazón. Quizás usted piense que estoy loca. No, le digo, no estás loca. Hay cuestiones que valen más que cualquier cosa material de esta tierra. Levantarte con paz no tiene valor. La gente busca la paz en las drogas, en los fármacos. No tiene valor. Son artículos de lujo que pocos pueden conseguir. Y Dios te dio uno de ellos. ¿Sabes qué? Hay gente que tiene 3 casas, 10 autos, negocios, dinero y no tiene paz. No siente perdón en su vida. Ni siquiera siente que hay un Dios, y cuando llegue la muerte se va a aterrar porque no va a saber qué hay del otro lado. Y Dios cumplió una promesa en ti. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Eso hizo en tu corazón. Le digo, Él sacó un estorbo para que tú sigas adelante y borres todos los estorbos de tu vida para que te encuentres con Él, peldaño por peldaño, día a día, cada día, mes a mes, año a año, hasta que estés en la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Aleluya. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Pero como todo estorbo, va a que trabajar para sacarlo, ¿verdad? Y tendrás que traer la carretilla, tendrás que traer la pala, tendrás que forzarte. Y por sobre todas las cosas, tomar la decisión de sacar de ese estorbo de tu corazón, de tu vida, de tu camino. Y ese trabajo lo tendrás que hacer tú. Y lo harás a través de la oración, de la búsqueda de Dios de corazón, de la santidad. Abandonando el mal camino para entrar en el camino del Señor. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, vamos a hacer una oración que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero aceptarte en mi corazón y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.